Todos tomamos malas decisiones. Algunas duelen y otras enseñan. Lo importante no es caer, es aprender a no tropezar en el mismo lugar. Malas Decisiones, podcast, donde las historias se convierten en aprendizaje. Bad Decisions. Comencemos. Y bienvenidos a Malas Decisiones. Yo les voy a decir el nombre de mi invitada hoy y les voy a dar 5 segundos. Mi invitada de la noche o del día o de la tarde, dependiendo de la hora en la que estés viendo el podcast, se llama Paloma Partida. Aunque parezca chiste. Aunque parezca chiste, es tu nombre. Sí, correcto. Es tu nombre y es tu apellido. Sí, de hecho hay una cantante muy famosa mexicana que se llamaba Paloma San Basilio. San Y Basilio, de claro. ahí viene mi nombre, mi mamá lo eligió por la cantante. Pero lo que no pensó fue en el apellido El del papá. apellido, sí, ya fue otra cosa. Y Bueno. el Partida viene porque en los años de la Revolución en México, mi abuelo le apodaban el Partida porque le partía la madre a A todos. todo el mundo. Ajá, entonces de ahí viene el fíjate. Partido. Él Fíjate. fue un revolucionario. Lo que pasa es que en Venezuela decimos eso y más de uno se debe estar riendo. Claro. Pero fíjense que también su nombre la pudo ayudar muchísimo porque además tuvo un podcast relacionado al mundo de la sexualidad. Así que chévere porque el nombre iba acorde también Sí. con el programa. Bueno, el programa se llamaba Al Pinche Chile. Así es, y donde hablábamos las cosas sin censura acerca de sexualidad. Que lo estábamos diciendo tras bastidores, es bien importante. Y qué problema con las redes sociales y con los medios hoy en día que es tan censurada tantas cosas que deberían ser normales y tampoco censuradas otras cosas que no deberían aparecer en redes. O sea, hay un tema de violencia increíble, hay un tema de propiciar la sexualidad desde la manera errada, porque no es desde la información, sino de sexualizar los cuerpos. Ujú. Cuando hablar de sexualidad de manera educativa e informar, yo creo que sería la base para evitar muchas cosas como el embarazo precoz. Por ejemplo, o muchísimas situaciones donde las personas tienen miedo a realmente ser quienes son. Por ejemplo, la homosexualidad. Hasta la fecha aún todavía las personas homosexuales viven muchísimas situaciones porque se reprimen lo que realmente eligen. Y bueno, son temas que hay todavía creencias limitantes, techos mentales, Totalmente. paradigmas, tabús. Y hablando de eso, pues para nadie es un secreto que México lideriza uno de los países donde hay más maltrato hacia la mujer dentro del hogar. Y eso es un tema de sexualidad también, porque ahí también influye, porque hay muchas mujeres a nivel de Latinoamérica que siguen haciendo silencio y que siguen permitiendo que su sexualidad sea pues abruptamente tomada simplemente porque son esposas o porque son la pareja de alguien. Ujú. Sí, claro que sí. Fíjate que cuando yo inicié ese podcast fue porque simplemente yo era una mujer que no tenía orgasmos, así de fácil. Entonces yo empecé a investigar y dije, esta información la tienen que saber más mujeres. Y cuando empecé a hablar de lo que yo vivía, no era la única. No. No era la única. Mujeres con hijos, 4 o 5 hijos que no habían llegado al orgasmo. Ahora, después aprendí que hay varios tipos de orgasmos, que hay muchas formas de llegar a ellos y durante el podcast, durante 4 años con 2 sexólogas profesionales, aprendí muchísimas cosas. Y no solamente eso, creé una comunidad donde exponemos lo que sentimos y lo que pasa en relación a nuestra sexualidad consciente. ¿Sientes que hay desventajas entre, ya que tuviste 4 años de experiencia en el podcast y bueno, me imagino que viste miles de casos, que sigue existiendo una brecha de condiciones entre las mujeres y el hombre en la sexualidad? Sí, por supuesto. Claro que sí. Una mujer que se pone un vestido sexy es una puta. Y un hombre que aprecia a una mujer, él sí puede decirle miles de cosas. En México, los piropos se convierten muchas veces en ofensivos. Entonces, siempre va a haber una diferencia, ¿verdad? Pero de ahí entra la conciencia, Sí, ¿verdad? Y es nuestra conciencia, porque no podemos cambiar al otro si no nos cambiamos a nosotros. En cómo exactamente. a veces es la mujer, La que fíjate bien, permite. la que tiene esas creencias o tabús, la mujer. Por ejemplo, la mujer generalmente brinda la educación de ese tipo a los hijos, ¿verdad? Y si hay un tabú en la casa sobre ese tema, pues ahí se está engendrando el tema del tabú. ¿Quién lo hace? La La mujer. misma mujer. Y en muchos casos, hoy en día ha mejorado mucho eso y ha cambiado mucho, pero en muchos casos es más machista
la mamá, la cabeza de Sí. familia, que el resto. Entonces, por supuesto, ¿cómo no vas a crear eso que continúe de generación en generación cuando la cabeza de hogar, donde está la crianza, que es a la primera donde tenemos que llegar y concientizar, es la que está propiciando esto? Ujú. Paloma, cuéntame más de ti. Además de tener este podcast por 4 años, también tienes una fundación que Sí. pronto van a tener un evento bien importante, dependiendo del tiempo en el que usted lo vea, pasó o no, porque estamos en el futuro, en el pasado. Ustedes saben que el tiempo realmente no es lineal, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Continuamos después de mi momento de espiritualidad. Me encantas. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque yo no soy lo que hago, no soy a lo que me dedico, ni soy lo que he venido haciendo, porque he tenido diferentes facetas. En realidad soy una mujer nada más que sigue su intuición en este momento y sigo convirtiéndome en mi mejor versión en ese proceso. Y he tenido diferentes etapas y diferentes proyectos. Chévere. Si nos vamos a lo que he hecho, bueno, yo estudié en México una licenciatura en educación, di clases por 8 años, después de ahí dije no más dar clases porque me tocaba darle clases a jóvenes de secundaria y preparatoria y era terrible, yo era una jovencita egresada y los jóvenes me querían conquistar porque tenían casi mi edad, ¿no? Entonces, después de 8 años dije, no, no voy a hacer eso, cerré ese capítulo y estudié Derecho. Después trabajé en el Ministerio Público. En México es donde vas y pones las denuncias Ujú. cuando te hacen un robo o cualquier delito. Y después de eso me di cuenta que ocupaba inglés y decido mudarme. Y es por esa razón que yo llego a A este los país. Estados Unidos. Ah, Te iba a preguntar, ¿por qué sí. Utah? Porque eso me lo pregunta a mí todo el mundo, yo lo pregunto también. ¿Por qué Utah? Fíjate que yo investigué así en Google. Le puse cuál es el estado en Estados Unidos donde puedo aprender inglés de la manera más económica Ujú. y también que tengan un inglés limpio, porque hay estados donde tienen acento, como en todos los países, ¿verdad? Como en Texas, como en Luisiana, como Exactamente. en Florida, que dudamos que hablen ¿Y, inglés. qué, No, mentira. y cuál es crees que es el estado número uno en la oportunidad de aprender inglés gratuito? Utah. Utah. Ah, ok. Ujú. Me imagino que esto tiene mucho que ver con la iglesia LDS porque ellos ofrecen muchas clases así como de Podría ser. voluntariado. Sí, pero esta es una escuela que se llama English Language Center, está actualmente en la ciudad de Logan, Utah, y Mm. es gratuita para todas las personas foráneas. Tienen un muy buen sistema educacional y los que donan dinero, es una non-profit, Ok. donan dinero las personas millonarias de Logan. Cada año van a una gala y donan cheques y cheques de miles y miles de dólares para que los foráneos de cualquier parte del mundo estudiemos inglés gratuitamente. Bueno, Por eso entonces, llegó a Logan, Utah. si tú quieres estudiar inglés, si quieres venir a los Estados Unidos y tener la oportunidad de hacer la inmersión completa, porque sabemos que en nuestros países pues también hay muchas academias para aprender inglés, pero créanme que yo pasé por una, jamás en la vida es igual el verbo to be, el verbo to be, el verbo to be, el verbo to be 500 veces que ir a un país donde se hable el idioma. Si usted quiere aprender un idioma, tiene que hacer la inmersión. Y bueno, qué mejor que hacerlo de manera gratuita, es bueno que deje ese dato. Sí, porque yo trabajaba en México, pero cuando yo cambiaba los pesos a dólares, era nada, no me alcanzaba ni por un mes de renta. Entonces yo dije, no tengo el dinero para pagar, investigué en internet y Utah State cobraba en ese momento a las personas foráneas $10,000 por semestre, Oh, con lo que yo no contaba. Yo no claro. tenía ese dinero. Entonces dije, no, yo tengo que encontrar un lugar que no me cueste dinero y pagué el precio de otra manera. Después fui la presidenta de sociedad de alumnos de esa escuela, porque yo siempre he tenido un liderazgo y de esa manera yo le aporté valor a la escuela. Claro, es Y una forma de reciprocidad con la claro, escuela que sí. pudiste, pues, que te permitió y te abrió las puertas para que estudiaras. Y el costo era mucho menor, el pagar solo una renta o una Mm, habitación, a pagar la escuela, la ujú. habitación, la comida. Correcto. Así es, estudié 2 años ahí, lo recomiendo totalmente. Ahora la escuela ha crecido muchísimo. Tienen clases en línea también, porque desde la Excelente. pandemia abrieron su academia en línea. No estaba antes cuando yo llegué, pero ahora reciben a personas de todo el mundo en línea y es una escuela presencial que está en Logan. Y después de que estudié ahí 2 años, aprendí lo básico de inglés, me brinco a Utah State, a la universidad. Ujú. Ya ahí, yo ya tenía la capacidad económica para cubrir un semestre. Entonces me Claro. voy a estudiar inglés a Utah State
Y Utah State me contrata como maestra por el background que yo Que tú tengo, tenías que yo desde tengo. México. Y yo les digo a Utah State, no, yo no quiero trabajar. Yo no quiero ser maestra, por algo me Porque yo salí. ya había decidido no ser maestra. Entonces les digo que no. Viene una persona de Texas, que pues mi jefa, y ella viene a Utah y me dice, vine solamente a entrevistarte porque necesitamos una persona con tu perfil. Alguien que le gusta hablar porque necesitamos a alguien que vaya a la radio. Ah, ok. Y alguien que tenga la experiencia que tú tienes en pedagogía y la tienes, y vengo a saber por qué no quieres trabajar. Le dije, ¿Y por qué no quieres yo no quiero ser maestra, yo quiero ser abogada, porque estudié derecho y pues yo Claro. en mi sueño era dedicarme al derecho. Ella me convence y me dan una coordinación a nivel estatal en Utah State, con un salario que jamás en México yo había ganado en todos los años de maestra que yo trabajé en México. Jamás. No Jamás. se acumuló en todos los años y tú Sí. y que, ¿sabes qué? Ahora sí quiero ser maestra. Pensándolo bien. Sí, cuando me dicen cuánto voy a ganar al año, ¿qué? ¿Esto es verdad? ¿Ganan bien los educadores acá en el estado? Bueno, en la universidad y en una coordinación, sí. Y era mi primer trabajo en Estados Unidos. Y cuando me dicen lo que yo voy a ganar al año, yo dije, esto no creo, esto no es cierto, eso que yo voy a ¿Y qué? ¿Are Entonces, you kidding me? yo no entendía el sistema, ¿verdad? Porque en México te pagan por quincena y Claro. nunca nadie te dice cuánto ganas al año. O sea, ahí es cuánto ganas por quincena en Claro. México, ¿no? Bueno, pues trabajé ahí con Utah State y eso me lleva a la radio, porque qué ellos bueno. tienen un programa de radio y entonces yo empiezo a ir todos los martes a hacer el programa en vivo. Cuando entro a la cabina de radio, me enamoro, me encanta. ¿De qué se trataba el programa de radio para la universidad? Todos los programas que la universidad tiene para la comunidad latina, yo tenía que ir a hablar de esos programas, eventos y actividades. Yo era la Ok. voz de la universidad ahí en lo Para la comunidad latina. para la comunidad latina, ajá, en español. Entonces ellos estaban buscando a alguien que su primer idioma fuera español y que tuviera el currículum de tener, porque era una coordinación. Yo era jefa de las maestras que daban las clases en español, Ok. ¿ok? Imagínate. Entonces, ¿Cómo asumiste la responsabilidad? No solamente el sueldo, porque es muy sabroso cuando uno le dicen el sueldo, uno dice, vámonos. Pero el entender la responsabilidad, siendo tu primer trabajo acá en Estados Unidos, de lo que representa que estás representando a las maestras de habla hispana en la ciudad donde vivías. O sea, si de entrada te gustó o te cayó el 5 y tú, o no. ¿En algún momento dudaste? Al principio ya nos dijiste que no querías ser maestra. Luego que te ofrecen el sueldo, tú, bueno, sí. Pero me convence porque me dicen, no vas a ser maestra, vas a coordinar el programa. Tú vas a ser la coordinadora a nivel estatal, entonces no vas a ser maestra. Entonces ahí me convencen porque yo no me quería volver a meter en un salón de clases. ahora, ¿pero no sentiste ¿verdad? que fue mucho en el primer momento, que era mucha responsabilidad o siempre te sentiste cómoda con esa posición? Mira, lo que siempre me asustaba era que todas mis jefas en la universidad eran puras americanas. Yo hablaba inglés ya, Sí. pero con acento, como lo hablo actualmente, con mucho acento. Jamás yo había estado en una junta con 20 personas donde tenía que exponer lo que yo hacía en el programa en inglés. En realidad, mis miedos tenían que ver con el idioma, Con el aunque idioma. ya lo hablaba. La entrevista que me hicieron era en inglés. Claro. O sea, yo ya lo hablaba, pero hablarlo en público es otra cosa. No, y totalmente. Yo creo que a todos nos pasa eso, sobre todo cuando vivimos en países que no son de nuestro idioma madre. Cualquier persona que nos está viendo les debe pasar cuando vas a empezar cualquier empleo y estás en otro país, entiendes el idioma, sabes lo que hay que decir, y cuando vas a decir, dices cualquier burrada y después, pero yo pude haber dicho esto y esto, hasta que nos vamos sintiendo más cómodos con y eso se hace con la práctica, con Sí. el hablar el idioma. Sí, y bueno, una de las cosas por las que me contrataron era por el liderazgo en la comunidad. Yo ya era una líder en la escuela. ¿Te acuerdas que yo Sí, venía que de una venías de la escuela? escuela. Entonces yo tenía un liderazgo, estaba bailando folclórico, había creado un grupo, ya tenía un liderazgo y ese liderazgo ellos ocupaban una persona que tuviera un liderazgo para que la comunidad latina en Logan conociera y empezar a asistir a clases de la universidad que eran totalmente gratuitas, ¿eh? Sí, aquí hay muchas oportunidades para nosotros los latinos a nivel de Estados Unidos, realmente, no solamente acá en Utah. Y se pierden muchas becas porque la gente no tiene conocimiento de esas becas. Mucha gente no sabe las oportunidades que tienen al simplemente inscribirte a estudiar en una clase de inglés. Lo digo por experiencia viva. Yo estudié en el Salt Lake Community College inglés y gracias a
al rate que tenía, logré obtener una beca y no fue mayor proceso. Mi profesor me dijo, mira, tú tienes muy buenos rates, ¿por qué no te inscribes? Las becas que hay ahorita es esta. Y yo, ¿qué? Porque en nuestros países no se da tanto el tema de las becas o es muy difícil accesar a una. Entonces yo me inscribo y resulta que me dan la beca y puedo entrar a estudiar cine en la en el Stanley Community College. Y así como esa, yo en ese momento me volví una de las difusoras de métanse en esta beca, apliquen, porque realmente no es tan complejo. Es simplemente pues llenar lo que necesitan, lo que solicitan y de entrada inscribirse en la universidad o en el college que a ustedes les llame la atención, pero tienen que inscribirse, ir, preguntar, que realmente hay muchísimas oportunidades para estudiar. Y la universidad en los Estados Unidos es soberanamente costosa, sí lo es. Hay un montón de créditos para hacerlo, sí los hay, pero también hay muchas oportunidades en becas. Sí, así fue. Y entonces, gracias por compartir eso porque es una historia de resiliencia donde te atreviste. Muchas veces te dicen, hay una beca, "No, pero pues tengo que tener muchos papeles o tener un estatus legal", y uno dice, no, uno se tiene a veces que atrever, y yo soy esa. Yo soy una mujer que yo me aviento como gorda en tobogán sin saber a dónde voy a caer. A donde sea. ¿A dónde voy a caer? Entonces yo agarro ese trabajo y empiezo a ir a la radio y me apasiona la radio. Y por 3 años hice las dos cosas. Era la coordinadora de ese programa, pero hacia la radio, donde después me invitan a hacer un voluntariado en la radio. Me dice el locutor, oye, si eres buena, ¿te gusta esto? ¿Por qué no te vienes todos los días? No te van a pagar. No De es... entrada te lo digo. Pero yo no ocupaba dinero. Yo estaba ganando muy bien. Entonces yo dije, no, yo vengo. Entonces empecé a ir a la estación de radio todos los días. A las 9 de la mañana yo estaba ahí para dar las noticias. Entonces yo leía las noticias en español y yo las decía a mi manera perdón, yo las leía en inglés y yo las decía en español. Entonces, me empezó a apasionar eso y ahí encontré mi propósito en lo que hago actualmente, que no era maestra, no era derecho, sino era transmitir un mensaje. El comunicar. Exactamente. Y uno de mis tatuajes, que es ay, A ver, traigo una manga un muéstralo. poco apretada. Ah, no, Pero está, bueno, está hermoso. es Una pluma. una pluma. Esta pluma se la ponían a nuestros ancestros comunicadores. Los comunicadores tenían una pluma y de acuerdo al tamaño de la pluma era el nivel que ellos tenían en la comunidad. Entonces, yo ahí me di cuenta que el talento que yo tenía era transmitir un mensaje. En ese momento no tenía claro cuál, pero Pero era tú un sabías mensaje. que había ahí el talento de transmitir un mensaje. Y me Sí, encanta que tu pluma dice believe. sí, Es, sí. aparte de usar el idioma anglosajón, Ujú, pues porque fue el que te ayudó a conocer esa nueva etapa de tu vida, ese sí. nuevo por qué y para qué de tu vida. Descubres la radio y ¿qué pasa? Bueno, pues trabajo ahí. Después la radio, me miran todos los días que voy. El manager me dice en inglés, me dice, "What are you doing there?" Y le digo yo, yo le ayudo al locutor. Ellos no hablaban, nadie no hablaba español más que el locutor de la estación de español. Me dice, "Do you want to make money about it?" Y yo, "Sure." ¿Cómo Así no? como, sí, Claro que sí. claro que quiero hacer dinero. Me entrevista, le mando mi currículum y me dice en la entrevista, recuerdo muy bien que me dijo solo una pregunta, ¿por qué una mujer tan preparada como tú, con dos licenciaturas, una maestría, vive en Estados Unidos? Aquí nada más viene la gente ignorante. Así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo. Aquí, él tenía una creencia de que los inmigrantes que llegábamos, porque en México muchos inmigrantes sí no tienen estudios, Y ¿verdad? no tienen recursos, y sobre todo Digo, lo que está ¿por en qué una frontera. mujer tan preparada como tú vive en Estados Unidos? Tú no tienes nada que hacer aquí. O sea, me refiero a que tú tenías un gran trabajo en tu país. Y yo le cuento la historia de que yo quería aprender inglés y todo lo que había hecho. Después de que él escuchó mi historia, me dijo, "You hire, estás contratada, vas a tener un programa sola, ya no vas a estar con ese locutor, vas a tener tu programa sola y se te va a pagar tanto." La verdad, lo que pagaban era $10 la hora, o sea, no era nada, pero él no era el dinero, era el valor que le habían dado a lo que A yo lo que tú aportaba. hacías, claro. Y que Exactamente. además ahora tenías micrófonos abiertos Sí. para contar las historias de otras personas. Sí, correcto. Y ahí empiezo con mi propio programa y estuve varios años en esa estación hasta que un día dije, quiero crecer. Ya Logan me queda chiquito. No desde el ego, sino desde el que quiero aprender más, quiero Enfrentarte a hacer nuevos otro. retos. Sí, yo empecé a registrarme en todos los eventos de locución a nivel
país. O sea, yo empecé a ir a Miami, a Los Ángeles, a eventos donde yo me registraba, pagaba un fee para yo estar con otros locutores. Y aprender. Exacto. Entonces, se me ocurre y digo, voy a ir a Salt Lake City, pues ahí es la capital, pues yo voy a buscar trabajo allá. Y yo vivía en Logan y consigo trabajo en mi preferida y Placer. En ese momento era Placer. Y me dan trabajo, luego me dan trabajo y yo renuncio a esa estación y me dice el manager que me había contratado, me dice, ¿por qué te vas? Si es tu rating está muy bien, dices que no es acerca de dinero, ¿por qué te vas? Le dije, porque quiero crecer, ya me estanqué y quiero crecer. Y es algo Y bien importante, lo que acabas de decir, y es una lección de vida. Hay momentos en donde, aunque estemos muy estables, no es suficiente. Y no se trata del ego, se trata de crecer, de el siguiente paso, qué es lo otro que quiero. Y muchas veces somos muy criticados ¿y por qué vas a renunciar a esto si tienes todo lo que necesitas? Es todo desde la perspectiva de otra persona. mm, Pero desde tu yo. No, yo necesito probar algo más, quiero ujú, ir al siguiente nivel. Y la mayoría de las personas que son curiosas por naturaleza necesitan estar evolucionando, que para otros es no, eso es un desorden de cambio. ujú. Para muchos es no, es evolucionar, es aprender un paso nuevo. Y el crecimiento no es fácil. No. Tuve que manejar 3 horas diarias, porque yo vivía en Loga y venía a Salt Lake City a trabajar de lunes a viernes todos los días. En el verano, cuando no hay nieve, no pasa nada, pero en la En nieve, invierno. en el cañón de Logan, había accidentes mortales. Mucha gente moría en accidentes porque se ponen, pues con la nieve se pone muy peligroso ese cañón. Entonces, es ahí cuando decido mudarme de Logan y me acerco más hacia Salt Lake City. Y En toda esta entonces, historia hasta ahí, y disculpa que te ataje, metidas de pata, porque no la historia no puede ser tan bonita como me la cuentas. O sea, no, yo fui un exitazo de una vez en la emisora y fui un exitazo en la otra emisora. ¿Qué cosas te enseñaron? Pero de esas malas decisiones que tú dijiste, Nani, esta fue una de mis mejores malas decisiones en el momento, porque aprendí más. ok, muy buena pregunta. Una de las malas decisiones que tomé es ah, haber creído que lo sabía todo en ese momento, porque yo tuve un rating muy grande. Crecí como la espuma en Logan, me conocía todo el mundo y hubo un momento donde sí, esa popularidad me hizo sentir, yo ya sé todo, Ya yo no ya la necesito. hice. Empecé a ir a lugares, restaurantes. Ah, Paloma, locutora, ahí viene. Yo jamás pagaba restaurantes, me invitaban a los eventos y empecé a crear esa identidad que Ujú. actualmente me he deshecho de ella, pero sí la viví muchos años donde yo ya la hice, yo ya la armé, miren, tengo mucho rating, empecé, yo tengo entrevistas con, cuando me salgo de la radio de Logan y me mudo a la otra estación de radio aquí en Salt Lake, empiezo a ir a eventos donde estuvo, por ejemplo, Carol G. Yo Ajá. tengo estuve en meeting greens con artistas en ese tiempo Karol G no era la persona que es ahora en Pero música, con ¿verdad? artistas Sí, reconocidos. Gloria Trevi, Maluma, estuve en un evento privado con Maluma. ¿Cómo le hice? Porque yo tocaba las puertas, no crean que Maluma venía y me invitaba. Vente tú, Yo, Paloma, para acá. no, yo iba, tocaba las puertas, pagaba el fee, porque hay que pagar siempre por la proximidad, pero yo me relacionaba con locutores que tenían 20, 30 años de carrera y que entonces ellos me daban el contacto de decir, por ejemplo, tú ahorita vienes a mi evento privado porque eres una colega, haces un podcast como yo y yo te invito a ti a mi evento, que Claro, es privado, no cualquier persona tiene acceso a mi evento, exacto. porque eres mi contacto, eres mi conexión, yo te llevo, ¿verdad? Ok, pues así me pasó y el error más grande que cometí es creerme que ya la había hecho. No, yo ya la hice, yo ya la ¿Tuviste armé, una lección fuerte de allí? sí, porque es muy bonito llegar a la cima, pero también caer, eso duele mucho. Sí. Entonces, en 2019 es el mayor rating de Paloma. Yo ya estoy trabajando en Salt Lake City y yo pensaba que ya lo había hecho en la vida, que yo ya lo tenía todo, no me faltaba nada. No sabía lo que me esperaba. 2020 antes de pandemia, renuncio a la estación de radio porque quiero empezar mi propio podcast, mi propio proyecto, porque llegó un punto donde me di cuenta, sigo trabajando para alguien, tengo un jefe, muchas cosas me vetaban de lo que yo podía o no podía ¿O no podías decir. decir sí? Exacto. Seguía recibiendo órdenes.
Yo ganaba $12 la hora al aire, imagínate, y yo estaba 5 horas, o sea, con lo que yo generaba yo no pagaba ni la gasolina, No. pero yo no lo hacía por ese tema, ¿verdad? Era mi pasión. Pero en 2020, cuando pasa todo a nivel mundial, todo lo que sucede, ahí me doy cuenta que no sé nada, como dijo Sócrates, que no sabía nada de marketing, no sabía nada de producción, no sabía realmente nada, ¿Y ni cómo siquiera sabía enfocarte? vender, ni siquiera sabía realmente nada, simplemente algo me llevó una popularidad, me hice famosa, entre comillas, y ya pensé que ya la había hecho, pero económicamente yo no estaba haciendo dinero, por Ujú. ejemplo. No tenía facturación que representara que lo que yo hacía tenía un valor de facturación. Claro, y ese es otro tema, que muchos nos dejamos llevar por la pasión de hacer lo que amamos, pero al momento de no ver la reciprocidad monetaria, porque es real, porque para comprar cámaras, para comprar luces, para salir en vivo acá, para dejar de trabajar en otra parte, para trasladarte a un sitio, necesitas del factor monetario y es así. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que hace que muchos de los creadores de contenido o de cualquier empresario o Ujú, emprendedor desista. El insistir, insistir, insistir y no ver una reciprocidad económica hace que muchos digan, ya no puedo. Y se quiebre ese sueño. Es muy importante lo que estás diciendo porque realmente es necesaria que ese trabajo sea compensado. Y sea, o sea, que sea compensado de buena manera, no solamente compensarlo y ya, sino que te dé para vivir. ujú. Gracias a la pandemia y a que esa estación de radio donde yo estaba desaparece en el 2020 por la situación que se estaba viviendo. Yo me había salido antes de la estación. Empiezo el podcast, ahí yo de la cima caigo hasta abajo, porque no tengo seguidores, no tengo redes sociales, no tengo ni una cámara, no tengo equipo, no tengo ni un micrófono, no tengo nada, ni dinero, no tenía nada. Wow. Y ahí caigo entonces otra vez. Y ahora digo, o me meto a trabajar a cualquier trabajo o sigo mi propósito y mi pasión, ¿cómo le hago? Y desde el 2020 a la fecha, yo sigo creyendo en mi propósito, Qué ¿verdad? bueno. Sigo creyendo y ha sido muy difícil. Yo empecé con mi teléfono celular. O sea, yo grababa con mi teléfono celular, tenía un seguidor porque las redes sociales que yo había construido Habían no sido de la eran mías. emisora. Exacto. He ahí No el eran, error. no eran mías. No me llevé a nadie de esas personas. O sea, tuve que empezar de cero. ¿Y qué crees? Los empresarios que traen a los artistas aquí, yo conozco a todos los empresarios que aquí en Soleil se dedican a traer a los artistas. ¿Por qué? Porque ellos iban a mi cabina de radio cuando yo estaba en la radio y me decían, ay, Paloma, te voy a dar 3 pases del VIP para que, Para que me para que me promociones. promociones. Y ay, me trataban muy bonito. Cuando dejé la radio, no me contestaban llamadas, mensajes, llegué a ir a eventos como si no me conocieran. Y ahí la vida me mostró que el valor que supuestamente yo tenía no era por mí, por Paloma, sino lo que representaba en ese La momento. estructura de la emisora. Exactamente. Y eso me pegó muy, muy duro, porque tuve que empezar de cero, sin dinero, sin tener nada. Este, ah, tuve que volver a crear una comunidad, mi comunidad, y también tuve que invertir tiempo, dinero. Ahí contraté, ya empecé yo a ver qué es lo que sucede, porque caigo en una depresión y es donde subo de peso. Ajá. Porque imagínate, Paloma se va a los eventos 2019. De 2019 para atrás, eventos, los Latin Grammys, Miami, los artistas. No, pues mi vida era un glamour, ¿verdad? 2020, en casa, sin cámaras, sin nada, Encerrada y sin encerrada público. y sin público y sin nada. A comer se ha dicho. ¿Y qué creen? Sub de peso. De pesar, toda mi vida yo había estado en pantalón 7, que eran como unos 60 kilos, o en libras son como unas 140, 140, 140 150. libras. Llegué a pesar 100, 210 libras, que son como 100 kilos. O sea, yo subo de peso en 2020 y me escondo. Más aún, aparte También de me todo lo que estás escondo. viviendo. Sí, tengo problemas digestivos, de acné severos, de salud mental y emocional, porque ¿cómo? Si yo había estado en la cima unos meses atrás, ahora no tenía Nada. nada, nada. Y fue la mala decisión, como dijiste, de creer que ya lo había hecho.
Pero eso es una ilusión. Sí, Es y una es que hay que ilusión. seguir, y es realmente una ilusión que va mucho de la mano con las personas que en algún momento tienen fama, músicos, artistas, personas que crean contenido. Y hoy en día eso fluctúa muchísimo más, porque hay personas que en un TikTok se hacen famosos de la noche a la mañana, pero si no hay un trabajo, si no hay una producción, como dijiste tú, si no hay conocimiento de lo que estás haciendo, así como subiste, bajas igual que la espuma al día siguiente. Y ahora más, donde la inmediatez yo creo que es el dragón que se consume todo. Hoy eres famoso, mañana no, después vuelves a pegarla y esa búsqueda constante de tengo que estar al día, tengo que estar al día. ¿Cómo manejas esas situaciones hoy en día? Bueno, hoy tengo mucho trabajo emocional, tengo 3 coaches, uno espiritual, uno de ejercicio y uno de negocios, porque a partir de ahí me di cuenta, no me di cuenta luego, 2020 es depresión total, 2021 depresión total, me pongo a escribir porque siempre, aún en las depresiones, yo tengo que hacer algo. Entonces me puse a escribir, publiqué mi primer libro en 2020, que fue de poesía erótica, por cierto. Mi primer libro es poesía erótica. Hago el podcast del pinche chile, que tiene que ver con sexualidad. Me refugio en el podcast y en mis libros, pero no facturo, porque no sé cómo hacerlo, no sé de qué manera, no sé cómo se monetiza, no sé nada. En realidad, por eso les dije, mi error fue creer que yo lo sabía todo, pero en Sí, realidad no sabía nada, nada, porque las personas que manejaban las 2 estaciones de radio donde yo trabajé, había una persona o un equipo que se encargado encargado. y tú no te metías en Sí. eso. Tú no te metías en eso. Entonces, en realidad yo no sabía nada. Entonces empiezo a investigar. Bueno, primero llego a la depresión, la paso muy mal. Eran días de no quererme levantar, de sentirme realmente tocar fondo. Y para mí tocar fondo era que yo me sentaba a ver la televisión, Netflix, me aventaba maratones de Netflix con una caja de galletas Oreo. No creas que me comía un tubito, me comía toda Toda la la caja. caja, toda la caja. Buscando el placebo del azúcar para Y sentirte después de mejor. comerme la caja, a llorar por 2 horas, por sentirme pues miserable de haberme comido. Ese es cuando yo toco fondo. O sea, todos tenemos un punto de quiebre. Sí. Para mí fue 2020 que las personas pensaron que yo estaba engordando por la pandemia, pero yo estaba engordando por lo que me pasaba a mí, de haber tenido una vida de éxito, estar otra vez sin nada. Entonces, ¿No pensaste en ese momento en regresar a México? no pensé en regresar a México, no en ese momento, porque fíjate que yo voy a regresar a México, pero yo quiero regresar con otras condiciones donde yo pueda decir, ok, voy a vivir en México, yo soy de un lugar que se llama Ensenada, es playa, yo voy a vivir frente a la playa, que yo abra la puerta de mi casa y vea el mar, y no estaba en esa situación, por eso dije que no, Todavía no. todavía no. Sí, entonces, bueno, pues en 2021 yo empiezo a buscar ayuda, tomo terapia psicológica, empiezo a buscar en las medicinas ancestrales, o sea, cualquier terapia que me dijeran, yo la Cualquier hice. terápica Yo la holística, no hice, holística, yo la hice. médica, todas. Todas, para ver qué me estaba pasando, por qué me estaba sintiendo así. Y cada día era más comer y comer y comer y no podía parar de comer. Y iba subiendo de tallas, pantalón 7 llegué a pantalón 18. Fíjate. ¿Sientes que los medios de comunicación les dan oportunidades a las personas con sobrepeso o no? Hablo de las mujeres en específico, porque con los hombres son más gentiles o que tienen Hay mucho una de vencer. censura, hay una censura. Si eres delgada, en un concepto bonita, hay más oportunidades. Sí, Sí. sientes que existe eso. Sí, sí, sí. De hecho, en la estación donde yo trabajé, siempre éramos mujeres, con digamos, un perfil delgado y donde físicamente te veías bien. Yo he visto que en Estados Unidos es menor el nivel de exigencia que en Latinoamérica. Pero de qué ha existido, vamos a ser 100% honestos, siempre ha existido. En Venezuela, para poder calar en cualquier canal de televisión, ya de por sí tenemos el tema del cliché de las mujeres venezolanas son bellas, Ujú. que eso es un cliché porque hay de todo y para todos, ¿no? Y la belleza va a depender del ojo que la mira y totalmente es así. Pero había un estándar. Un accidente de auto. No puedo creer que me esté pasando esto. Y lo peor del caso es que no hablo inglés. Espero que por lo menos me atiendan bien. Aquí no es igual que en mi país, definitivamente. No tengo seguro.
no sé si me van a atender siquiera. Y no hablo inglés. Vamos a ver qué pasa. Recuperarte no tiene que ser un camino solitario. Ven a CORE y descubre cómo podemos ayudarte. ¿Tienes identificación? Sí. Listo, facilítamelo por favor. Atención médica completamente en español. Quiropraxia, masajes y asesoría legal. Todo lo que necesitas para recuperarte después de un accidente. Core Health and Wellness, este es Rosemary. ¿Cómo te puedo ayudar? En CORE, de hispanos para hispanos, te ofrecemos atención en tu idioma para que puedas sentirte cómodo y seguro. No dejes que el miedo te detenga. En CORE, estamos contigo en cada paso del camino. Tu salud es nuestra prioridad. Ya para entrar en medios en Venezuela era complejo, para entrar en medios en Colombia es complejo. O sea, sí hemos visto que a nivel Latinoamérica tienes que tener estándares muy altos y para manejar esos estándares hay que invertir económicamente porque no eres bella y ya, tienes que buscar un nutricionista, buscar alimentación sana, que es más costosa que la alimentación normal, y en Norteamérica aquí más. Aquí los productos orgánicos, que son lo que nosotros normalmente comemos en nuestros países, son 3 veces más caros. Y es Sí. así. Tienes que irte a arreglar el cabello, para poder mantener esos estándares. Entonces es bien complejo verse saludable y estar bien, porque además también infiere inversión de tiempo. ¿Y por qué va este tema? Porque vemos un antes y un después, que tú ya lo estás contando de Paloma. Vemos el tema de cuando Paloma, y lo estabas diciendo hace un momento, estaba sumergida en la depresión, luego empieza a buscar todo este apoyo a nivel de lo que sea que encontraras de donde te pudieras enganchar. Me vas a contar qué es lo que más te funcionó y cómo has visto el cambio después, no solamente física, sino emocionalmente de Paloma. Excelente pregunta, me encanta. Gracias a esa depresión profunda, severa, donde estoy en un momento, en 2021, estoy en un momento donde me escondo, no hago mis videos, dejo yo de hacer videos, este, empiezo a buscar esta ayuda de diferentes maneras, encuentro algo que empieza a darme una luz, ¿no? Y ese algo era, me acuerdo que el primer libro que leí de Walter Rizzo se llama Enamórate de ti. Sí. Y ese libro, cuando yo leí ese libro, estaba en ese proceso y dije, wow, claro, ¿qué está pasando conmigo? Es a nivel mental el problema, no es a nivel económico, es a nivel mental y emocional. Entonces, invierto mucho en mi desarrollo personal y empiezo a comprar mentorías, empiezo a asistir a eventos, retiros, y ahí me empiezan a dar una herramienta, otra. Llego a las medicinas ancestrales, empiezo a asistir a ceremonias, empiezo a encontrar respuestas que yo buscaba fuera de mí y todo estaba dentro de mí. ¿Alguna vez has probado ayahuasca? Sí, llevo 22 ceremonias de ayahuasca a las que he asistido. ¿Mm? Y tengo ¿Acá un o libro en México? aquí, ¿Aquí? aquí en Utah. ¿Mm? O sea que sí podemos conseguir ceremonias de ayahuasca acá en Utah. Sí, por supuesto. Sabes que dentro de la ayahuasca hay muchas cosas. Una de esas que si es tóxica, que si no es tóxica. Yo no voy a hablar de eso, pero sí de que hay personas que ofrecen ayahuasca y ha pasado y lo han dicho y que no son realmente maestros y que no son realmente chamanes. Si has visto ese tipo de estafas o la mayoría de las personas que conoces son honestas al 100%, son realmente Yo chamanes. conozco más de 10 chamanes con los que yo lo he hecho y a mí me ha funcionado. Siento que sí están conectados con la medicina y su propósito. A mí me ha funcionado y es desde el ojo donde yo lo miro. Para Ujú. mí, no, a mí no me han estafado, a mí me ha ido muy bien. Ha sido un proceso muy amoroso para mi evolución, pero también llega un momento donde la ayahuasca pasó a ser una herramienta más y entonces yo utilizo otros métodos Ok. actualmente, ¿verdad? Pero yo asistí a 22 ceremonias y lo que dices de las estafas, pues en todas partes pasa, no nomás en la ayahuasca. Sí, En no todas lo sé, partes pero hay estafas. no lo Entonces, sé, pero va a últimamente estaba depender, como muy de moda el va a tema de la ayahuasca. va a depender a quién le preguntes. Si yo te digo a ti, si tú vas con realmente el corazón de sanar, de trabajar en ti, no va a haber ninguna estafa, porque el trabajo lo haces Tú, tú. El trabajo lo haces tú. de las medicinas ancestrales, ¿cuál es la opción que a ti, a Paloma, le gusta más y le ha ayudado a crecer más? Actualmente los niños santos, que son los honguitos, hice 22 ceremonias de ayahuasca, o sea, estuve en 22 ceremonias y
cuando empiezo a ser niños santos, me doy cuenta que es un proceso más amoroso. La ayahuasca es un proceso muy fuerte, es diurético, vas a soltar por todos los hoyos que tiene tu cuerpo, todo lo que se pueda soltar. Y si no entiendes ese proceso, es como, es la única vez que yo he sentido más miedo en mi vida cuando he tomado ayahuasca, que voy a morir, porque se Sí. siente pasar, tienes que pasar a otro plano y sientes que vas a morir. Y los niños santos son más amorosos porque es más conciencia. En mi opinión, los niños santos es una de las medicinas donde tú puedes trabajar muchas cosas, pero desde una energía como más ligera, porque la ayahuasca te lleva en un túnel muy profundo. Sí, por allí Que dicen que sí. una noche es preferible una mala noche de ayahuasca que 20 años sin entender. Sí, lo que sí te digo es que yo he usado también terapia psicológica. Lo que he visto que en una ceremonia de ayahuasca yo trabajé 10 temas en 10 meses de psicólogo. Entonces, en una ceremonia yo trabajo 10 temas. Y lo que he visto es que es más, o sea, te caen los 20 más Más rápido rápido. en un retiro, ¿verdad? De medicina ancestral. Además, está Pero decirle que esto es simplemente una opinión personal. Estamos hablando de temas bien interesantes, pero es decisión de cada quien qué mecanismo y qué método quiere utilizar en su vida para evolucionar. Lo importante es que aquí todos evolucionemos y no nos quedemos, porque si no, no pasamos al siguiente nivel del juego. La quinta nos espera, así que para que lleguemos todos a la quinta hay que empezar a evolucionar. sí, en realidad todas las herramientas holísticas, tienen un solo propósito y es llevarte a tu esencia Ujú. y la esencia está dentro de ti, no está fuera de ti. Entonces, ahorita yo no estoy haciendo ayahuasca, ahorita, por ejemplo, hace 3 meses hice Niños Santos, que son los honguitos, y lo hice con una intención, con un propósito, era trabajar la relación con el dinero. Y Ujú. te cuento que esa era mi intención en esta ceremonia y de ahí para la fecha yo he visto en mi facturación Qué la bueno. diferencia, pero no es el chamán, no es la medicina, es el trabajo que yo hago todos los Internamente. días. Por ejemplo, ahorita un cliente llega y me dice, Paloma, quiero que me ayudes porque yo tengo una editorial, yo ayudo a personas a escribir sus libros. Entonces me dice una persona, quiero que me ayudes a escribir tu libro. Y le digo, ok, ya que le presento, ¿verdad? Toda la propuesta, este es el valor. Antes, cuando yo empecé, me decía, ay, no, está muy caro, ¿me lo puedes rebajar? Bueno, sí, te lo bajo más barato. Bueno, no, ahorita ya no. Ahorita yo tengo claridad ¿En cuál es tu valor? en cuál es mi valor. Y es la gran diferencia. No fue el chamán, no fue la medicina. Fui yo que trabajé y trabajo diario dentro de mí, qué es lo que yo valgo y qué me merezco. ¿Ok? Y Entonces, eso es bien fue el importante. chamán, fue la medicina. Ellos son herramientas como esto. Es una herramienta. Esa es una herramienta para la cámara, es una herramienta para que se lleve a cabo este podcast. Ujú. Pero sin el producto y la esencia, en este caso tuyo, porque es tu podcast, sin ti, esto no es nada. Esto no es Exactamente. nada. Tienes que estar tú. Lo mismo Es sucede el con la valor del medicina. talento que tenemos, es el valor Exacto. de quiénes somos. Entonces, para el quien tenga una opinión que dice, ay, es que el chamán no funciona, pues está hablando de él mismo, no del chamán, porque no es el chamán. Retomando entonces el tema, dijimos, cuéntame en qué momento, cuál de todas esas terapias te funcionó y cuál es la diferencia entre Paloma 2020 y Paloma del 2026 2.0. Mira, hoy sigo mucho mi intuición, me dejo llevar por lo que me dice mi alma, mi corazón. Sé decir que no, antes no sabía. Hoy por hoy, puedo decir, no, yo no voy a ir a ese evento sin sentir culpa. Puedo decir, no quiero trabajar contigo cuando veo que algún cliente se acerca que no le da el valor a lo que yo hago. Entonces hoy puedo decir, no, no puedo trabajar contigo con todo el amor y hasta te puedo recomendar con quién puedas ir que haga lo mismo que yo. Hoy tengo la capacidad y habilidad, desarrollada una habilidad de estar conmigo misma. Yo manejo, al llegar aquí, yo hice una hora desde mi casa porque yo sigo viviendo hacia el norte. Entonces, me preguntaba un amigo, ¿y qué haces cuando manejas? Porque manejo mucho. O sea, yo manejo todos los días 2 a 3 horas. ¿Prendes música? ¿Escuchas un audiolibro? No, no. Estoy conmigo misma, estoy observando mis pensamientos y entender que no soy nada, no soy más que tú ni menos que tú, no soy lo que hago, no soy lo que tengo, ni siquiera soy mis pensamientos, simplemente soy una mujer que vive en este cuerpo físico una experiencia y conectar con mi esencia es conectar con mis pensamientos Sí. y sentirme agradecida hoy
por ejemplo, por la oportunidad de estar aquí contigo, por tener un carro que me trajo hasta aquí, por tener el tiempo, porque muchos no tienen su propio Sí, tiempo, sí. se lo regalan a alguien más, ¿verdad? A cambio de un sueldo, ¿verdad? De un salario, como yo lo hice por muchos años, pero eso lo vas descubriendo en tu proceso de transformación. Hoy elijo a mis amigas con conciencia, las que se han ido, las bendigo, las que se quedan, las abrazo, las amo, las valoro, pero también llega un momento en que estás sola. Sí, Llega un sí. momento en que nada más estás Estás tú. nada más. Y amar y valorar esos momentos, porque la gente le tiene tanto miedo, Paloma, a estar solo. Y es divino estar contigo. ¿Con qué otra mejor persona puedes estar que contigo, acompañándote? Ujú. Yo puedo irme de viaje por el mundo sola, sin problema. Y escribí un libro que se llama Viajando más allá del miedo, donde te cuento las historias de diferentes países donde me he ido sola completamente a viajar con una mochila y son de los mejores viajes a nivel personal. Por supuesto que disfruto viajes en familia, con amigos, claro que sí, pero yo elijo dónde. Y no soy un trabajo terminado, sigo un proceso, por supuesto. Este, Jamás voy a decir o voy a creer o a tomar la mala decisión como lo hice en un momento, ya la armé, ya la hice, no, ahora simplemente sé que no sé nada y eso cuando conecté con esa frase dije, sí, claro, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo sobre ventas, Ah, ¿ok? fíjate muy bien. Estoy aprendiendo sobre ventas y pensarás a lo mejor, porque por tu negocio, ¿no? Porque las ventas es todos los días. Tú te Sí, tienes tú que te vender, vendes tú te todos los tienes días. que vender. Exactamente. Primero te tienes que vender a ti misma la idea, primero. Y si no te compras tu propia idea, nadie más te Nadie la va va a a comprar. comprar. Exacto. Así de sencillo. Después, si tienes hijos, a los hijos. Si tienes pareja, a la pareja. Si no tienes hijos y pareja, bueno, a tu círculo más cercano, A tus a amigos. tus amigos, a las personas con las que trabajas en tu empleo, si es que tienes un empleo, o si tienes una compañía, a tu equipo de trabajo. Entonces, por eso empecé Aprender de a aprender ventas. sobre ventas y me ha encantado. Yo tenía una creencia muy limitante de, ay, no, las ventas no me gusta. Y ahora es lo que más me gusta hacer. Soy buena cerrando ventas y he desarrollado esa habilidad y lo pongo en práctica en todo lo que hago. Cuéntame un poco acerca de tu fundación para cerrar. Sí. Ok, mira, cuando estaba en la radio me hablaba la gente para pedir ayuda. Y entonces yo empecé a ayudar a la gente sin fundación desde la radio. En 2020 que inicié mi propio proyecto, en esa depresión de la que te hablé, yo hice 5 libros publicados, creé Alas de Esperanza, mi La fundación, fundación. ajá, y creé mi podcast en esa depresión. Una depresión no significa que no vas a hacer cosas, significa que hay una noche oscura del alma, que pasas mucha tristeza, pero para mí no era no hacer nada. Para mí había tristeza, había dolor, mucho dolor, pero Pero había yo que trabajar eso. había que hacer algo. Y yo hice Alas de Esperanza y Alas de Esperanza fue algo que me levantaba, porque cuando creo Alas de Esperanza, yo fui una niña desahuciada, tuve un tumor en el hígado y a raíz de ese tumor, yo soy una sobreviviente. Mis padres les dijeron que yo no iba a vivir y que me iban a desconectar de las máquinas y un milagro me salva, que es el doctor Chongqing, que me opera, es un chino, que me opera sin cobrar nada. Y entonces cuando mis padres salen del hospital, cuando ya me recupero, ellos tenían un adeudo, como decir que ahorita te dijeran, debes $50,000 por atender a tu hijo, no los tienes. Claro. Entonces dijo, no los tengo, mis padres dijeron, no los tengo. Y la secretaria dijo, no se preocupe, hay una fundación, le estoy hablando de esto, pasó hace 40 años, yo era una bebé. Hay una fundación que ayuda a las personas de bajos recursos y a los niños. No se preocupe, no debe nada. Nomás dígale a su hija que cuando esté grande ayude a los niños. Esa historia, mi madre me la cuenta hace 2 años cuando yo escribo esa parte, escribo en un libro esa parte de la historia y yo tengo 5 con la fundación. Lo curioso fue Que te la contaron después después. de que ya tenías la Exactamente. fundación, pero Sí. también estaba escrito en tu libro de esta vida que Sí. había que ayudar a los niños. Sí, Alas de Esperanza es mi forma de aportar a la humanidad. Nos enfocamos en niños de bajos recursos en diferentes partes del mundo. Ahorita estamos ayudando a niños con cáncer, con leucemia. Acabo de ir ahora en enero de este año a llevar medicamentos a los niños. Tenemos las redes sociales de la fundación y eso para mí es algo todos tenemos una batería, como el celular que tiene una batería y que hay que cargarla. Bueno, todos tenemos una batería en el ser humano, es almática. Entonces hay que llenar esa batería. Para mí se llena haciendo ese tipo de actividades.
como el evento que tengo el sábado, que es un evento que se llama Cumpleaños con Propósito, es mi cumple, pero celebramos y además ayudamos a los niños. Cumples Entonces, el 18 de abril. sí, Uno por acá por redes no debe decir fechas porque como les dije lo pueden ver en el momento que sea. Pero esta señora cumple el 18 de abril, es sí. Ariana. Sí, así es. Entonces, hago un evento donde reúno a 80 empresarios, los ayudo a que hagan estrategias y alianzas donde ellos puedan conectar. Puede ser con clientes, puede ser con un aliado, un socio. Y las personas que ahorita están en mi equipo, yo las he conocido en eventos de networking. Ok. Entonces, por eso hago el evento de networking. Entonces, junto a 80 personas, en este caso van a ser 80, que es la capacidad del lugar, los ayudo, los guío a que hagan alianzas estratégicas y es ahí donde empiezan a encontrar clientes, socios, aliados, amigos y es un ganar-ganar. Ellos hacen una donación para llegar a ese evento que es privado, ellos se registraron, solamente personas invitadas especiales como tú, que eres Gracias por ese honor. si eres VIP. Tú no tuviste un registro porque yo te invité directamente, Ujú. pero todas las personas que van ahí se registraron e hicieron una donación, ¿ok? Y son gente empresaria, son gente y es privado, te voy a decir por qué. Porque no todos están en el nivel de conciencia de aportar algo de Sí. valor, ¿verdad? Y a veces no es el dinero, a veces es el tiempo, es tu talento, una conexión. Sí. Entonces, ahí, todas las personas que estamos ahí tenemos un mismo propósito, es crecer en nuestros proyectos con la ayuda de alguien más, porque no lo puedes hacer solo. Solo. No, nunca, Exacto. definitivamente. No hay forma de crecer solo. Y es que somos Correcto. seres de comunidad. Ujú. Y además, para que la energía fluya, tiene que haber varios allí que la activen. No puede ser una sola Sí, persona. así es. Así es. Y es así como nace Alas de Esperanza. Ahorita tenemos un grupo de voluntarios aquí que nos ayudan con la organización y todo. Hacemos varios eventos, pero el propósito siempre va a ser ayudar a niños de bajos recursos en cualquier país. Te cuento que no solo voy a México, que es de donde Ok. yo soy, voy a otros países. Tenemos una invitación para ir a Kenia, a África, a una aldea donde los niños están muriendo porque no hay agua potable. Es una fundación que queremos hacer una alianza con ellos. Para eso requerimos crear un budget grande porque hay que ir a invertir, son Claro. cerca de $50,000 y esa es ahorita mi siguiente meta, ¿no? Trabajar para lograr esa alianza El y ac- ir a Kenia. Y además Ujú. encontrar el acceso para que estos niños puedan Sí. tener el acceso al agua potable. ¿Cuál sería o cómo ves tú viable el conseguir para esta comunidad que puedan tener acceso al agua? Bueno, esta fundación ya lo ha hecho en otras aldeas, en otros lugares, porque Ujú. el dueño de esta fundación es de Kenia, entonces él conoce los lugares. Entonces seríamos una alianza donde nosotros ponemos el recurso y ellos Ok. ya Y ellos se saben, encargan se de... encargan, pero yo iría a Kenia con mi equipo. O sea, Ok. vamos a ir a grabar y documentar todo lo que hacemos. Muchas personas preguntan por qué la mayoría de las fundaciones llevan un equipo de producción para grabar y documentar. Yo les voy a contar algo. Si tú no muestras al mundo lo que estás haciendo, no es por vanidad, es por conseguir aportes. Porque si no se muestra el trabajo, entonces otros inversores no van a invertir en este propósito. Sí tienes que estar alineado, pero también se necesita el recurso económico y para que ese recurso económico no llegue, hay que promocionarlo, porque las empresas lo van a hacer, bien lo sabemos, de manera desinteresada, porque hay unos que sí lo hacen de manera desinteresada, pero hay otros que necesitan algo a cambio, sea la proyección, sea este tema. Acá en Estados Unidos se da mucho de que se entrega una certificación y ellos la colocan en sus impuestos, pero siempre tiene que haber una reciprocidad. Por eso es necesario que todas estas fundaciones, como Alas de Esperanza y todas las que hemos visto, muestren el trabajo para que, pues, para conseguir muchos más sponsors que apoyen a las fundaciones. Agregado a lo que dijiste, que es muy cierto, la única manera que vas a poder crear esas alianzas es cuando las personas se van a tus redes sociales y miran Ujú. lo que estás haciendo. Yo tengo ahorita una alianza con la ciudad de Ogden, con el City Council de la ciudad de Ogden, porque estoy buscando que nos den un grant, que es dinero para la fundación. Y ellos no se fueron a pedirme el currículum, ellos se fueron a las redes sociales de Alas de Esperanza para ver qué está haciendo la fundación. Y ahí encontraron lo que hacemos y por eso
se comunicaron conmigo y estamos en un proceso, en un trabajo. Ahorita le estoy ayudando a armar unos eventos a ellos y sé que en un momento va a llegar lo que estamos buscando, ¿verdad? Pero se tiene que trabajar primero. Definitivamente. O sea, no creas que es, aquí está el dinero, aquí está el cheque, ya. No, tienes que dar para recibir. Entonces, las redes sociales ahora es la manera de presentarte. Antes, yo ponía en mis redes sociales todo junto. Ya no, ya separé. Cuando aprendí de la marca personal, separé. Sí. Ahora Alas de Esperanza tiene sus redes sociales y su equipo. Paloma tiene sus redes sociales. Tiene sus redes sociales. Alas de Esperanza no soy yo nada más, hay un equipo detrás, voluntarios y personas que trabajan en Alas de Esperanza, donde la fundación ya les puede pagar un salario a Alas de Esperanza, y voluntarios, ¿verdad? Y Paloma tiene su marca personal. Entonces yo nada más soy la fundadora, pero no soy la que llevo ahorita todo lo que es la fundación porque hay mucho trabajo. Claro que sí. Además, manejar la marca personal y adicional a esto, Sí. pues también Alas de Esperanza es una cosa que no es sencilla, Sí. Paloma. Para cerrar, ¿qué lugares del mundo le faltan por conocer a Paloma? ¿Y a qué lugares del mundo le gustaría llegar a Alas de Esperanza para ayudar? Muy buena. Dame 3 y 3. Ok, muy buena pregunta. Para ayudar, quiero ir a Colombia porque yo hago en 2020 un viaje a Colombia. En esa depresión profunda me voy a Bogotá. Estoy allá un mes en Medellín y ahí me doy cuenta del amor que tienen los colombianos para las personas. Yo voy solita a Colombia en plena pandemia y la gente me cuida, me apapacha, me abraza, es cariñosa y ahí digo, wow, la humanidad es maravillosa. Entonces Colombia es uno de los lugares para ayudar. África es el segundo objetivo, ¿verdad? Que ya lo tenemos en la lista. Y uno de los lugares que sería también maravilloso poder ir es El Salvador. El primer amigo que yo hago cuando yo llego a este país es salvadoreño. Él me daba raites cuando yo llegué aquí, sin tener carro, sin tener nada. Y él me contaba de su país, de la pobreza que había en su país. Entonces yo le dije, mira, cuando esté lista, voy a ir a El Salvador. No he ido todavía, pero va a ser un lugar que vamos a visitar. Eso es uno del checklist. Y ahora para cerrar, Paloma, ¿qué 3 lugares, top 3 de lugares que no has conocido todavía? Que no he conocido. Petra, en Jordania, que es una de las 7 maravillas del mundo. La muralla china, es otra de las maravillas que me falta. Y la última en Brasil, porque ya tengo 5, ya tengo 4 y son 7. Me faltan 3 maravillas del mundo. Esos son como los principales. Pero uno de mis sueños es, ya conozco Italia, pero yo quiero vivir en la costa italiana. Entonces, ese es como un sueño, a lo mejor no más un año, pero por lo menos vivir allá. Irme a vivir allá, pero realmente viajar es una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo a sanar. Y que enriquece el alma. Así es. Y abre el pensamiento. Muchas gracias por el podcast, me divertí muchísimo. Muchas gracias a ti por acompañarnos, señores. Esto es Malas Decisiones, háganlo mal y pásenla bien. Y si no, pues aprendan de los errores de los demás también, que se vale anotar. Nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como mal.hasdecisiones. También estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, todo como Malas Decisiones Podcast. Hey, y eso no se acaba aquí, porque si algo tiene la vida es que siempre hay nuevas formas de hacerlo mal, pero te prometo, hay muchas más para hacerlo bien. Este podcast es solo una ventana para que te rías, reflexiones y de paso aprendas sin tener que estrellarte tú mismo. Porque sí, de los errores se aprende, pero si puedes aprender de los ajenos, es mejor negocio. Nos vemos en un próximo episodio de Malas Decisiones con Nani González. Y te prometo que el próximo invitado viene con más caos y una que otra lección. Y aquí un pequeño mensaje de producción. Háganlo bien y pásenlo bien. ¡Por favor, aprende, carajo! Bad Decision.